A continuación, lo que vamos a ver va a ser la conexión de nuestro proyecto con nuestra base de datos. Haciendo un pequeño ejemplo, anteriormente nosotros hicimos nuestro diseño en el Power Architect y luego lo que hicimos fue crear una conexión y luego con esa conexión sincronizamos a la base de datos. O sea, lo que hicimos fue entonces pasar de ese modelo lógico, de ese diagrama, a, un, a uno físico, ¿sí? Mediante la sincronización de, de estos dos programas. Por un lado el Power Architect y por otro lado lo que es el Postgres. Entonces nosotros vamos a hacer algo exactamente igual, pero esta vez con nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a ver rápidamente los parámetros que utiliza esta ventana o este formulario, esta aplicación, ¿sí? Tenemos aquí el connection name, que sería la clase principal, el nombre de la clase principal, que es algo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer un archivo que se va a llamar connectdb, que está representado por todos estos parámetros que están aquí, eh, con esta aplicación que es el Power Architect, ¿verdad? Luego vamos a seleccionar lo que es el driver de conexión Postgres SQL, que lo que equivale es a llamarle a esa librería que anteriormente estuvimos utilizando para nuestro proyecto, ¿verdad? Luego tenemos estos parámetros que son el Connect Options, que sería el hostname, que sería el nombre en donde vamos a estar conectando. En este caso va a ser localhost. Vamos a tener el puerto 5432. También vamos a tener una variable en donde vamos a almacenar el nombre, la base de datos, que va a ser, en este caso, proyecto, se va a llamar. Y también vamos a utilizar esta línea que lo que está haciendo es está conectando ya el Postgre con este driver a mi Java, ¿sí? También vamos a tener el username, que va a ser Postgre, y una contraseña que va a ser 123. En el caso de ustedes, ¿verdad? La contraseña que le hayan puesto durante la instalación del pgadmin, ¿verdad? O del Postgre, mejor dicho. Entonces, algo similar a esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo ahora, pero ya con nuestro proyecto. Entonces, para eso vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a crear aquí un archivo en este directorio o en este paquete que se llama PRG. Vamos a crear un archivo, le vamos a dar clic derecho, New. El tipo de archivo que vamos a utilizar va a ser entonces Java Class, ¿sí? Entonces Java Class es el tipo de archivo que vamos a utilizar. Seleccionamos y le voy a llamar, así como hace rato había dicho, connectdb. Le damos a finalizar y tenemos entonces esta estructura. Voy a borrar los comentarios para que sea más ordenado el código. Y aquí podemos poner un comentario: conexión, conectar a la base de datos. Dentro de esta clase connectdb vamos a tener entonces nuestro método para conectar. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer primeramente va a ser establecer variables que me van a servir para comunicar mi proyecto con la base de datos. En este caso tenemos una variable que se llama connection. Esta variable connection es una variable de tipo SQL, que lo que hace es administrar la conexión. Para poder establecer una conexión entre Java y MySQL, yo utilizo esta clase que se llama connection. Aquí me está pidiendo que yo importe esa librería para hacer la conexión. Entonces le doy importar y automáticamente ahí arriba ya se importa esa librería. Luego también vamos a utilizar otra sentencia, que es el statement. El statement lo que hace es poder, vamos a decirle, manejar las sentencias SQL que yo utilizo. Cuando yo hago un insert, update, delete, select, el statement es la clase de Java que interpreta ese, esas sentencias. Entonces vamos a encerrarlo dentro de una variable que le vamos a llamar st. El de connection le llamamos con a la variable que va a contener toda esa clase, y aquí también nos va a pedir que hagamos un import. Entonces le damos a import, se importa la librería
y ahí ya me desaparece ese error. Luego a veces necesitamos por último una variable que lo que hace es me administra los resultados que retornan de SQL, porque los resultados que vienen de SQL vienen en un formato, vamos a decirle SQL. Entonces, para que Java interprete, lo que necesitamos es una clase. O sea, Java tiene ya toda una clase que se llama ResultSet, que lo que hace es manejar los resultados que provienen de el SQL. Entonces ahí ya se importaron todas las librerías, ¿sí? Nosotros podemos hacer eso o directamente podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un import java.sql y utilizamos el asterisco. Asterisco, punto y coma. Y lo que estamos haciendo entonces es ya disminuir las líneas de código. Entonces esto podemos eliminar. Eliminamos todo eso. Y dentro de esto que está aquí significa todos. Entonces yo estoy diciendo importame la librería java.sql. ¿Y qué me va a importar? Todo lo que contiene, ¿sí? Entonces, de esta forma ahorramos líneas de código. O sea, no es que se están importando todo, sino que ya está, vamos a decirle, visible o está disponible ahí. Pero ya tiene por lo menos menos líneas de código, ¿verdad? Entonces, esas serían las variables SQL. Entonces le voy a dar aquí un comentario. Variables SQL. Entonces, esta sería entonces mi variable que administra la conexión con la base de datos. Esta siguiente sería entonces mi variable que ejecuta sentencias SQL, y luego tenemos la variable que recibe o para recibir los resultados de las sentencias SQL. Bueno, ya tenemos entonces nuestras variables establecidas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a establecer variables de conexión. Vamos a escribir conexión así nomás ya. Bueno, entonces para establecer nuestras variables de conexión eran las que estuvimos viendo anteriormente. Entonces vamos a tener una variable de tipo string que lo voy a llamar host. Dentro de este host voy a cargarle la siguiente línea: jdbc dos puntos Postgres SQL dos puntos barra barra localhost. Ahí ponemos otra vez una barra y este sería entonces mi dirección de donde va a estar apuntando mi base de datos. Entonces me da aquí un pequeño error. A ver. Sí, es porque me falta el es igual. Bueno, ahí está. Ahora vamos a tener el string bd, que es el nombre de la base de datos. En este caso le llamamos a nuestra base de datos proyecto. Cerramos punto y coma. Vamos a tener otro string ahora, esta vez para guardar el usuario de base de datos. Entonces mi usuario de base de datos era Postgres. Y por último, lo que nos hace falta es la contraseña, la variable para la contraseña. Entonces un string le vamos a llamar pass de password, y ahí le vamos a pasar nuestra contraseña, que en mi caso es 123. Entonces de esta forma lo que estamos haciendo es estableciendo de forma manual estos parámetros, ¿sí?, dentro del proyecto para conectar nuestro proyecto con la base de datos. Ya tenemos entonces las variables de conexión, ya tenemos las variables que van a servir para decirnos qué base de datos, el usuario y la contraseña de la base de datos.
Ahora lo que vamos a hacer es crear un método ya para hacer la conexión. Entonces vamos a utilizar un método, un public connection. Public connection le vamos a llamar conectar. Bueno, entonces vamos a crear una clase conexión principal, y acá lo que vamos a hacer es vamos a utilizar el class.forName, y ahí vamos a llamarle al driver que habíamos importado anteriormente para nuestra conexión, org PostgreSQL.driver. Aquí vamos a encerrar este bloque, aquí donde dice la sugerencia, donde me da add row. Vamos a utilizar sorrow statement while try catch. Entonces vamos a encerrar eso en un try catch. Los try catch lo que hacen es administrar las excepciones o los errores que podrían contener mi programa, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar eso ahí, y a continuación vamos a llamarle a una variable conexión, o mejor dicho, voy a llamarle a mi variable con que había establecido anteriormente. Entonces va a ser con, va a ser igual a driver manager punto get connection. Abrimos, cerramos el paréntesis, y adentro vamos a introducir las variables, que en este caso va a ser host. Luego vamos a concatenarle la base de datos y le vamos a pasar entre comas el usuario y la contraseña que habíamos establecido anteriormente. Entonces esto me da aquí una sugerencia otra vez. No sé si está bien escrito. Driver manager nomás debe ser. Y esto nuevamente vamos a encerrar dentro de un bloque de try catch. Y aquí, por último, para finalizar, lo que me está faltando es un return. A retornar la conexión. En este caso, la conexión es lo que vamos a retornar. Bien, entonces esto sería la clase para conectar mi proyecto con mi base de datos. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es vamos a crear métodos ya dentro de nuestra clase, que van a ser las siguientes cosas. En primer lugar, vamos a utilizar una clase para listar datos. Esta clase listar datos lo que va a hacer es un método que va a estar dentro de esta clase connectDB, y me va a servir entonces cuando yo haga un select de algo. Cuando yo quiero hacer un select y quiero listar o quiero que me traigan datos de la base de datos, entonces voy a tener ya una clase que haga específicamente eso, ¿verdad? Que me listen los datos de la base de datos. Y cuando yo necesito utilizar eso dentro de un objeto, por ejemplo dentro de un combo box o dentro de una tabla, entonces le voy a llamar a este método que está aquí dentro de conexión. Voy a heredar lo que contiene, ¿sí? Voy a utilizar su función para implementarlo dentro de un objeto. Entonces ahora lo que vamos a establecer es una variable pública que se va a llamar resultSet, que ya vimos que lo que hace resultSet es entonces administrarme los resultados o las sentencias SQL.
a cerrar esto. Aquí le vamos a pasar un parámetro que va a ser entonces un string de la consulta. Entonces allá adentro le vamos a pasar nosotros la consulta. Bueno, a continuación lo que hacemos es llamarle a mi variable de statement que había establecido anteriormente. Esa variable statement lo que hace entonces es administrar las sentencias, ¿sí? Creo que dije mal, el result set lo que hace es administrar los resultados, el statement lo que hace es administrar todo lo que sea SQL, insert, update o delete o select. Entonces, statement es con punto create statement. Dentro de ese paréntesis escribimos result set. Nosotros podemos utilizar el editor de texto, el NetBeans de la siguiente forma. Escribimos res, en mi caso, presionamos control, espacio, y ahí ya me va sugiriendo todo lo que podemos escribir ahí. ¿Sí? Entonces utilizamos el result set, punto, utilizamos el concurrent read only, coma, nuevamente utilizamos el result set, punto, type, scroll insensitive. Entonces esta es la clase que vamos a utilizar para guardar los resultados o las sentencias SQL. Ahí está bien. Lo siguiente que me falta es el resultado, que utilizamos la variable rs, statement.executeQuery, y ahí le vamos a pasar nosotros nuestra consulta, que esta consulta la vamos a pasar posteriormente, ¿verdad? Vamos a ver qué me sugiere aquí. Agregar en el bloque try catch, y vamos a agregarle todo el bloque, ¿sí? La última opción, solo un bloque try catch. Aquí nuevamente me va a solicitar el return. En este caso lo que vamos a retornar va a ser el rs, que sería el resultado. Entonces esta sería mi clase para la lista de los resultados que llegan entonces de la base de datos. Cualquier select que yo utilice, entonces yo voy a utilizar este método listar para que él me pueda contener esos datos que llegaron de la base de datos y insertar dentro de un objeto, ya sea un combo, ya sea una tabla, etcétera. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a utilizar va a ser también otra clase, que en este caso va a ser una clase para buscar datos. Nosotros vamos a utilizar un buscador también dentro del proyecto. Entonces, para utilizar ese buscador, nosotros vamos a necesitar de una clase que me administre esa búsqueda. Entonces vamos a utilizar un public boolean, le voy a llamar búsqueda, y acá vamos a tener un string de un query. Queries serían de unas sentencias. Bueno, entonces ahí vamos a tener una variable que lo voy a llamar statement, que ya vimos anteriormente. Ahora le voy a llamar de otra forma nomás. Este va a ser igual a con punto create statement. Y luego tenemos el resultado, que va a ser igual a statement punto execute query. Aquí tengo un pequeño error, voy a ver para corregir un momentito. Entonces aquí establecí mal esta variable, sería st nada más, st, entonces punto execute query. Luego aquí lo que vamos a pasarle va a ser la variable que vamos a utilizar después aquí, ¿sí? Que va a ser el query. Entonces cerramos esto con punto y coma, y lo que nos falta ahora va a ser entonces el return.
que en este caso le vamos a dar true. Aquí vamos a establecer nuestro try catch, ¿sí? Siempre que utilizamos entonces sentencias SQL, sí o sí vamos a tener que importar lo que es el try catch. En este caso vamos a todo el bloque vamos a utilizar el try catch. Aquí me falta más un return, que en este caso va a ser el return false. Sería entonces esto todo lo que vamos a necesitar para listar y buscar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Primero lo que hicimos fue establecer variables que vamos a utilizar para, en primer lugar, conectar la base de datos, en segundo lugar para manejar las sentencias de SQL y el otro para los resultados. Luego establecimos las variables de conexión que son el host, la base de datos, el usuario y la contraseña, y aquí ya hicimos nuestra clase para hacer la conexión, en donde utilizamos el org PostgreSQL driver, que sería entonces esta librería que está aquí. Esta es la que estamos entonces llamándole de esta forma, ¿sí? Y le pasamos entonces el con, que sería la conexión. A la conexión le pasamos el driver manager y traer la conexión, y estos serían entonces los parámetros de conexión. A continuación lo que hicimos fue un método público que lo que hace es manejar los resultados, que le llamamos listas, los resultados que son de las sentencias, de específicamente el select. Cualquier select que utilizamos entonces dentro de cualquier objeto, ya sea una lista, un combo, o lista o combo sería lo mismo, ¿verdad? O una tabla. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser este método de listar. Este método de listar lo que hace entonces es le decimos que vamos a utilizar ese parámetro que va a manejar las sentencias de SQL. Utilizamos la conexión a la base de datos y ahí lo que hacemos es create statement result set concurrent only y result set type scroll insensitive. Esto lo que hace entonces es de alguna forma traer los resultados que están en SQL y poder utilizarlos dentro de Java. Entonces eso es lo que hace esta clase. Por último tenemos la clase de búsqueda, que nos va a servir entonces para realizar alguna búsqueda dentro del sistema. Vamos a utilizar buscadores, así como vimos anteriormente en nuestro diseño que tenemos un buscador. Entonces para hacer funcionar eso vamos a necesitar de una clase como esta. A continuación vamos a hacer también métodos para insertar datos, modificar datos y eliminar datos.